Baruch Hashem, mis queridos Talmidim, hoy nos encontramos en el día 28 de Tevet, Baruch Hashem. Estamos ya en víspera de Rosh Chodesh, estamos para iniciar en el mes de Shevat, Baruch Hashem. Estamos ahorita para dar inicio al Shiur de la Parashá Vaerá, segunda parte, Baruch Hashem. Y como es siempre, les tengo una historia del Talmud. Y hablaba Rabbi Shimcha Bunem de Pesijá y aseveraba que había una gran diferencia entre una persona que odiaba la falsedad y la que amaba la verdad. Y él decía que la primera odia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no tenga un poco de falsedad en su interior. La otra ama a todo el mundo también. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no tenga por lo menos un poco de verdad en su interior. Baruch Hashem, bendito sea el Creador. Entonces, damos inicio nosotros a la Parashá Vaerá, la segunda parte, y nosotros ayer quedamos en que si unimos las palabras Netzach y Hod, obtenemos el valor numérico de 163, equivalente al valor numérico de uno de los nombres de Hashem, lo cual indica que cuando Moshe y Aarón están unidos, se conectan, Baruch Hashem, con las cualidades divinas. Así lo testimonia el versículo que está en Devarim 33, capítulo, versículo 1. Moshe, hombre de Dios. Entonces, ¿por qué Netzach es eterno, tal como Hashem es eterno también? Baruch Hashem. Entonces, y al estar unido a Netzach, Hod se conecta también con las cualidades divinas, y por eso la palabra hebrea que utiliza la Torá para decir que Aarón será el portavoz de Moshe se escribe igual que uno de los nombres de Hashem, Baruch Hashem. Entonces, la Torá solo se mantiene en quien se empequeñece a sí mismo por ella. Entonces, la Torá se mantiene solamente en aquel que se empequeñece y no se vuelve orgulloso. ¿Acaso no dice el versículo en Teilín 68:38? Su orgullo es sobre Israel. Y también está escrito acerca de Am Israel en Shemot 19:6, perdón. Serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Aparentemente deberíamos estar orgullosos. Además, el Talmud en Sotá 5a dice, un sabio necesita un octavo de orgullo. ¿Acaso esto no se contradice con lo anterior? Entonces, la Torá está compuesta por los nombres de Hashem, como dice el Santo Zohar, parte 2, 124.1, introducción del Rambán a la Torá. Entonces, y por eso no acepta ninguna clase de orgullo. El objetivo de la Torá, como vimos, es rescatar la sefirá de Hod de la impureza y de las clipot y unirla con la sefirá de Netzach, que como ya explicamos es la Torá misma, porque es eternidad. A esto se refirieron los sabios al decir que la Torá se mantiene solo en aquel que se empequeñece para adquirirla y así rescatar la Sefirat Hod. Baruch Hashem. Entonces, después de haber rescatado la Sefirat de Hod, puede enorgullecerse, o mejor dicho, ese mismo hecho ya es un orgullo, como está escrito, su orgullo es sobre Israel, como ya dijimos antes. Entonces,
la distinción de la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví no fue subyugada en Egipto. Eso está en Shemot Rabá, capítulo 5, versículo 16. Los egipcios capturaron a la Sefirá de Jod, pero ¿cómo sabemos, Moshe y Aarón pertenecían a la tribu de Leví y ellos debían redimir a Am Israel. Por eso Hashem no dejó que la tribu de Leví fuera esclavizada, ni tampoco el Jod que estaba en ella, porque de esta forma permanecerían limpios de toda impureza y pudieran redimir al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces Hashem eligió a Moshe desde su nacimiento para ser el redentor de Israel, como dice Shemot Rabá, capítulo 2, versículo 4. Entonces así dijeron nuestros sabios, ¿por qué su nombre es Leví, que en hebreo significa acompañar? ¿Por qué? Porque Hashem lo acompañó en sus regalos, ¿verdad? Entonces Hashem eligió a Moshe este aún estaba en el vientre de su madre. Las cualidades, las midot de Hashem, de Netzach y Jod, se unieron en la tribu de Leví, y por eso de esa tribu nacieron los redentores del pueblo de Israel. Entonces, la tribu de Leví tenía dos ocupaciones principales. ¿Cuáles eran? Ellos eran quienes estudiaban la Torá y quienes la transmitían a los demás, y también eran los responsables del servicio en el Beit Hamidrash, y en el Mishkan, Baruch Hashem. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que la Torá es quien protege a la Sefirá de Netzach y el Beit Hamidrash corresponde a la Sefirá de Jod, Baruch Hashem. Entonces, todo aquel que estudia Torá, todo aquel que está inmerso en la Torá, no recibe esclavitud alguna. Podemos agregar que la distinción de la tribu de Leví ya había sido marcada por Jacob Avinu, Baruch Hashem, al destinarlo para hacer la carroza de Hashem, como estaba en Midbar Ramá 2.8. Y así cuidó su Sefirá de Jod, ¿verdad? Entonces, cuando Jacob pidió que lo enterraran en Eretz de Israel, sus hijos temieron que la Sefirá de Jod cayera en manos de las fuerzas de impureza por la influencia de los egipcios durante el exilio, y así fuera anulada toda la posibilidad de redención. Por eso, ya desde entonces, la tribu de Leví fue separada. Baruch Hashem, desde entonces ya la tribu de Leví fue separada, Baruch Hashem. Entonces, ¿para qué? Para dedicarse al estudio de la Torá, mis queridos talmidim, y no solamente al estudio de la Torá, sino a la abodá a Hashem, el servicio divino, Baruch Hashem. Con eso está en Rambam Abodá Sará 1.3, y de esta manera entonces cuidarían las Sefirot de Jod y de Netzach, para que más adelante pudieran redimir a Am Israel. Entonces, esta es la razón por la cual Yosef Hasadik utilizó la doble expresión al decir Pakov y Kov, recordará Hashem. Eso está en Bereshit 50:25, y no dijo él solamente los recordará una sola vez. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a la Sefirá de Jod y Netzach, para las cuales serían redimidos de Egipto. Entonces, el secreto del exilio egipcio y la lucha del Paró, vamos a profundizar un poco más sobre esto. Y dice el Ari HaKadosh en Likutei Torah Miketz, explicó que el pueblo de Israel llegó a Egipto para rescatar las chispas divinas que salieron de Adam Harrison durante los 130 años que pasó ayunando y recapacitando sobre sus midot, sobre sus cualidades.
esas chispas divinas estaban en Egipto y ellas fueron la razón por la cual el pueblo de Israel debía vivir en Egipto, para rescatarlas de la impureza. Esto es lo que decimos en Pesaj, ¿verdad? Decimos Halachma Aniah, que significa este es el pan del pobre. Esas son las chispas divinas, ¿verdad? De Aflu Abataná Beará de Misraim, que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Entonces, Halachma Aniah de Aflu Abataná Beará de Misraim, ¿verdad? Que dice, este es el pan del pobre que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Es decir, que rescataron nuestros padres en la tierra de Egipto. Baruch Hashem. Entonces, cuando finalizó la rectificación y fueron rescatadas las chispas, el pueblo de Israel fue redimido. Por eso comemos matzah, que es el pan de pobre, ¿verdad? Porque recuerda las chispas divinas que eran pobres en manos de la impureza. En consecuencia, luego de la redención, nosotros recibimos esta mitzvah de comer matzah, que es el pan del pobre, Baruch Hashem. Entonces, esa era la lucha del paró, que es la clipá, Baruch Hashem. Y las mismas fuerzas de impureza, por evitar que esas chispas de santidad, de Kedushá, fueran redimidas, Baruch Hashem. La lucha se concentró principalmente en la Sefirá de Jod. ¿Por qué? Porque como ya dijimos o explicamos, sobre ella tienen cierto gobierno las fuerzas de impureza. Entonces el pueblo de Israel busca unir a la Sefirot de Netzach y Jod para así redimir las chispas de santidad y poder salir del exilio. Entonces, por su parte, ¿verdad? El paró intentaba separarlas capturando a la Sefirá de Jod, y fue aún más lejos y negó la existencia de la Sefirá de Netzach, diciéndole a Moshe, ¿quién es Hashem para que yo le obedezca? Esto está en Shemot 5.2. Es decir, no creo en la existencia de la Sefirá de Netzach. Por esta razón, Moshe Rabenu, quien representa en sí mismo la Sefirá de Netzach, la verdad y la eternidad, no podía soportar estar en compañía del faraón y tener que ver su rostro, hasta tal punto que Hashem mismo debió ordenarle, ven a lo del faraón. Vamos, Hashem. Tú y yo, ¿verdad? Como ya dijimos antes, en nombre del Zohar, ¿verdad? Entonces, esta fue la lucha entre Moshe Rabenu y el malvado Paró, quien se quedaría con la Sefirá de Jod si las fuerzas de impureza que Hashem no lo permita, o Moshe Rabenu, quien de esa manera podría rescatar las chispas divinas y redimir a Am Israel para que finalmente ellos pudieran recibir la Torah eterna. Baruch Hashem. Entonces, los diferentes aspectos de la guerra contra Amalek. ¿Quién es Amalek, mis queridos talmidim? Como ya se los he venido enseñando hace mucho tiempo en las anteriores parashot, Amalek no es un pueblo, no es nadie. Amalek simplemente es aquel ente que busca cambiar la mentalidad del judío, Baruch Hashem, que se levanta en las diferentes épocas para que el pueblo de judío deje de hacer las cosas que están escritas en la Torá, Baruch Hashem. Entonces, los diferentes aspectos de la guerra contra Amalek, ¿verdad? Vamos a desarrollarlos para poder entender un poco. Amalek salió a pelear contra el pueblo de Israel apenas este salió hacia el desierto. Y como es sabido, Amalek es la raíz de la clipa, que significa Megalé Amukot. Está escrito eso en Batgenano Fen 42. Y por eso le era tan urgente dañar a Am Israel e impurificarlo antes de recibir la Torah. ¿Por qué? Porque Amalek sabía que después de que recibieran la Torah, los judíos serían capaces de rescatar con ella a la Sefirá de Jod y liberarla para siempre, cumpliendo con el versículo que está en Shemot 15:18, el Eterno reinará por siempre jamás, Baruch Shem Kevod.
una vez que liberaran a Jod, la impureza ya no podría volver a gobernar sobre ella. Por eso, Baruch Hashem, el Creador le dijo a Moshe, pues la mano se alza sobre el trono de Hashem, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Baruch Hashem. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba en Bamitar, en el desierto, se enfrentó completamente a este ente que estaba con ellos, porque los que salieron con ellos de Egipto vinieron unos hombres llamados los Erefrat, los mala tierra, que estaban con ellos anexos y que se volvieron como un pueblo, como si fueran uno con ellos, porque ellos permitieron el pueblo de Israel que estuvieran con ellos en ese momento. Entonces, al momento que ellos en Refidim, ¿verdad?, que no es un lugar tampoco, sino es más bien una actitud del pueblo de Israel de bajar la guardia y de dejar de estudiar Torah. Entonces estos hombres que salieron con ellos, les comenzaron a hablar, a meterles dudas a fe, ¿verdad?, de todas las cosas que ellos estaban hablando, de ellos que estaban viendo de parte del Creador. No, es que eso tiene una explicación, que eso no pasó, que el mar no se abrió, que no hizo esto, que no hizo lo otro. Entonces el pueblo de Israel comenzó a tener un verdadero desorden en su emuná y en su bitajón hacia el Creador, porque permitieron que Amalek, que es el que destruye verdaderamente lo que es la cultura, el alma del judío, Baruch Hashem. Entonces este Amalek estaba en esos hombres que intervinieron con Am Israel, y por eso se dio el Beta Egel, el becerro de oro, que fue lo que hizo que el pueblo de Israel demorara un poco hacia recibir la Torah y tuviéramos nosotros pérdidas humanas en ese tiempo. Baruch Hashem. Entonces, a pesar de que después el pueblo de Israel recibió la Torah, que es Netzach, con ella deberían haber corregido la situación y rescatar a la Sefirá de Jod. Entonces, como explicamos, ¿verdad?, de todas formas esto no sucedió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel recibió la Torah a la fuerza, tal como está escrito en Shabbat 88a. Dice, colocó la montaña sobre ellos amenazante. De esto resulta que la unión entre Netzach y Jod, que tuvo lugar en ese momento, fue forzada y defectuosa. Por eso, mis queridos Talmidim, Amalek no fue exterminado y continúa la guerra contra él. Posteriormente, Hashem envió al rey Shaul para que luchara contra él, Baruch Hashem, pero Shaul tuvo piedad y no eliminó el recuerdo de Amalek. El reproche de Shmuel a Shaul fue la eternidad Netzach de Israel, que dice en Shmuel 1, capítulo 16, 29, dice, no mentirá ni se arrepentirá. Baruch Hashem. Esto se refiere a qué? A las 12 tribus que tienen la fuerza de unir a la Sefirá de Netzach y Jod. Esto está insinuado en las últimas letras de Netzach y Jod, que suman 12, al igual que las 12 tribus. Entonces se refirió Shmuel al decir que Israel no mentirá ni se arrepentirá. Ellos corregirán la falta y unirán a Jod con Netzach. Entonces, esta corrección tuvo lugar en los días de Mordejai y Esther, la reina Esther, Baruch Hashem, quienes eran descendientes del rey Shaul. Entonces, en esa época se levantó contra ellos el malvado Hamán, descendiente de Amalek. Entonces, sus 10 hijos corresponden a las 10 clipot de cada una de las sefirot de impureza. Eso está en Megilat Estadim de Rabenu Yaakov de Elisa 1.1. Entonces, se vio en los libros que existen 10 sefirot de impureza en oposición a las 10 sefirot de santidad. Eso está en el Zohar, tercera parte, 41.2. Pero a diferencia de las sefirot de Kedushá, las sefirot de impureza no tienen una existencia verdadera, sino que son como una sombra y solamente pueden existir cuando faltan las luces de la Kedushá. Eso es referente, es igual que un virus.
Un virus es una célula muerta que necesita multiplicarse en una viva. Baruch Hashem. Entonces, por lo tanto, es suficiente con reforzar la sefirot de Kedushá para que desaparezcan las sefirot de impureza, ya que, como dijimos en Baitra 26:8, no tienen una existencia verdadera. Y así dice el versículo 5 de ustedes perseguirán a 100 de ellos, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 de ellos, porque no tienen pureza en absoluto. Baruch Hashem. Entonces, Mordecai y Esther, junto a todos los demás Yehudí, recibieron nuevamente la Torá, y tal como está escrito en la Megilá Esther, Baruch Hashem, Kiemu ve-kiblu hayedim, que significa los Yehudí recibieron sobre ellos y cumplieron. Esto está en Esther capítulo 9, versículo 27. Entonces dijeron nuestros sabios, Shabbat 88a, recibieron por propia voluntad la Torá que el pueblo de Israel había recibido de manera forzada en el monte Sinaí. Y así unieron anexas con Jot, una unión tan fuerte y estable que de esa manera lograron anular a Hamán y a sus 10 hijos, o sea, a la Clipá y a sus 10 sefirot de impureza. Esta es la razón, mis queridos amigos, por la cual Mordejai y Esther son llamados Hayehudim, porque en esta expresión está incluida la palabra Jot. En hebreo, las vocales O y U se escriben con la misma letra Lav, que alude a la corrección que hicieron al unir a esta sefirá con Netzach. Entonces, esta es la razón por la cual Zorobabel comenzó la construcción del templo por orden de Koresh, pero no completó su construcción hasta después de lo sucedido en los días de Mordejai y Esther. ¿Por qué? Porque el templo es el corazón de Am Israel y, como ya explicamos, corresponde a la sefirá de Jot. Por ello, hasta que Jot no fue recuperada totalmente, no se pudo terminar de reconstruir el templo. Baruch Hashem. Entonces, 10 sefirot de santidad para unir a Netzach con Jot. Entonces, en el sagrado libro Gesed Le'Abraham, en Mayam 2 y Natar 5, ¿verdad? De este libro es del abuelo del Gaón Hafidá, dice que las 10 sefirot están siempre presentes y conectan a la persona con Hashem. Entonces, dice también que no entendemos cuánto poder tenemos en nuestras manos. Entonces, debemos de cuidarnos de elevar a sefirot a través de la Torah y sus misbot, ya que ellas atraen desde los cielos la abundancia a través de los conductos que corresponden a estas 10 sefirot. En cambio, las transgresiones debilitan a las sefirot y las hacen caer. Que Hashem no permita, ¿verdad? Estas son sus palabras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen en sus manos tanto poder en esta tierra, ¿verdad?, porque conocen los misterios, Baruch Hashem, pero sus almas, sus vidas, ¿verdad?, no están de acuerdo a la Torah y a sus misbot. Por eso, si no hay Torah y no hay cumplimiento de misbot, puede haber mucho conocimiento, pero no se dan las cosas como se deben dar. Entonces se da una forma bizarra, una forma negativa, una forma mala, una forma que lleva a destruir al hombre. Baruch Hashem. Entonces la explicación de estas santas palabras se encuentra en el hecho de que nuestros patriarcas constituyen la carroza celestial. Eso está en Bereshit Rabá 47:6. ¿Qué significa esto? Significa que Hashem, por así decirlo, los hizo, ¿verdad?, socios en la creación del mundo. Hashem hizo socio a Israel en la creación del mundo. Es sabido que cada uno de los patriarcas y los 7 pastores que corresponden con cada una de las 10 sefirot, y nosotros que somos sus descendientes, que le damos esa fuerza.
Entonces, de esta manera resulta que las 10 sefirot nos traen las fuerzas de nuestros patriarcas, y no solo eso, sino de la Santa Torah, Baruch Hashem. Y esto está aludido en la palabra Merkabah. Merkabah significa carroza. Entonces, si dividimos la palabra, obtenemos ver, K, ¿verdad? Dejando de lado la letra B, ¿verdad? Si invertimos la letra de Mer, obtenemos la palabra Ram, que significa elevado. Además, las letras Kaf y Hei 25 suman al Kolel un 1 que se agrega por la palabra misma. Entonces tienen el mismo valor numérico que el nombre divino, Hei 26, que alude a que los judíos tienen la fuerza de elevar, ¿verdad? De la palabra Ram, ¿verdad? Elevar a Hashem a través de la Torah y las mismos. O sea, tienen la fuerza de elevarse a través de la Torah de Hashem y las mismos, y nos queda la letra Bet de la palabra Merkabah, ¿verdad? Y la letra Bet alude a la Torah escrita y a la Torah oral, ya que al dedicarnos a ellas elevamos al nombre antes mencionado, ¿verdad? De la Merkabah. Pero también si una persona comete transgresiones que Hashem no lo permita, hace caer las 10 sefirot y el honor de Hashem. Y eso es lo que no se quiere. Separando de esta manera las sefirot de Netzach y Hod, entonces se detiene la abundancia que existía mientras estas sefirot estaban unidas. Tal como decimos en Kriyat Shema, en Devarim 11, 16, 17, que dice: cuiden que sus corazones no los descarríe apartándolos para servir a otros dioses y postrarse ante ellos. ¿Por qué? Porque si ello, mis queridos amigos, si ello ocurriere, se encenderá la ira del Eterno contra ustedes e impedirá que el cielo les traiga la lluvia y que la tierra les dé su fruto. Cuando no hay abundancia, la situación es amarga, ¿verdad? Para Israel. Como está escrito en Megilá Ejá 1:4, respecto a Israel en el exilio. Ella está sumida en la amargura. Estas son las dos explicaciones de la palabra Merkabah. Entonces, con la inversión de las letras se refiere a que el pueblo de Israel eleva el nombre de Hashem, que está aludido en las últimas letras de la palabra Kaf-Hei. El segundo significado es teniendo en cuenta la primera parte de la palabra Mar, implicando que cuando el pueblo de Israel peca, está, por decirlo de alguna manera, degradando el nombre divino aludido en las últimas letras de la palabra Kaf-Hei. Y al hacerlo, obtienen la abundancia y todo se les vuelve amargo. Baruch Hashem. Entonces, hubo un pecado de los alumnos de Rabbi Akiva, ¿verdad? Dijeron los sabios en Yevamot 62b que en los días de la cuenta del Omer, ¿verdad? ¿Qué es la cuenta del Omer? La cuenta del Omer es aquella misma que le dio Hashem a Israel para que salieran de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía su circuncisión, habían cuidado, ¿verdad? Su Lashon HaKodesh, habían cuidado cosas que les estaban haciendo méritos, pero estaban sumergidos en 49 niveles de impureza. Pero al momento que Hashem, ¿verdad?, los obtuvo y los sacó con mano fuerte de Egipto, Hashem le entregó las mismas de Pesach para que ellos pudieran elevarse hasta Matan Torah, a la entrega de la Torah, Baruch Hashem. Entonces, cuando esto pasó, le entregó la cuenta del Omer, que son 49 grados de pureza, en contraparte a lo que ellos venían, que estaban iguales a los egipcios, ¿verdad?, que estaban sumidos en 49 niveles de impureza. Entonces, en la cuenta del Omer, que son 49 más 50, que es Shavuot, Hashem, es donde se recibe la Torah. Entonces, en los días de la cuenta del Omer, murieron en ese tiempo, ¿verdad?, ya después de mucho tiempo, cuando los alumnos estaban estudiando con Rabbi Akiva y estaban cumpliendo la cuenta del Omer, murieron 24,000 alumnos de Rabbi Akiva por no respetarse debidamente los unos a los otros. Entonces, ¿cómo es posible que los alumnos del sagrado Tanaíta Rabbi Akiva
no se respetaran los unos a los otros. Y la respuesta es que, por supuesto, que se mostraban respetuosos, pero dentro del corazón, dentro del corazón, no se respetaban de la manera correspondiente, ¿verdad? Porque hablaban, pero no sentían en el corazón, su corazón era desviado, era diferente con lo que hablaban. Tenían conocimiento, tenían todo, pero el corazón no era recto con lo que ellos profesaban. Entonces, esto está aludido en la palabra respeto, kavod, que tiene el mismo valor numérico que la palabra corazón, que es lev. El servicio divino exige un trabajo interno desde lo más profundo del corazón de la persona. La persona es como un pequeño templo. Por eso es que nosotros estamos viendo las parashot, ¿verdad? Pero también debemos de estar de acuerdo con Sharei Hamidot, que son la reparación de las cualidades, que tienen que ver con las cualidades del ser humano, para poder acercarnos a Hashem de la manera correcta. Entonces, la persona es como un pequeño templo, como está escrito en Shemot 25:8. Harán un santuario para mí y yo habitaré de ellos. Es decir, en cada persona. Eso está en Nefesh Haim 1:4, en el comentario 5. Entonces, el mundo se mantiene gracias a la Torah, al servicio divino y a los Gemilut Hasidim, ¿verdad? ¿Qué son estos? Eso está, la Torah, ¿verdad? La Avodat Hashem y los Gemilut Hasidim. Torah, la Santa Torah, los servicios que se dedican a Hashem y los actos de beneficencia, los actos de bondad, que son los Gemilut Hasidim. Entonces está en Avot, capítulo 1, versículo 2, la Torah es Netzach, el servicio divino es en el templo, es Hot, eso está en Berajot 58a. Sobre esto se mantiene el mundo. Entonces la Torah está unida al servicio divino, es decir, que Netzach está unido con Job, y eso tiene lugar a través de Gemilut Hasidim. ¿Qué es Gemilut Hasidim? Actos de bondad, que es el Da'at de estas 12 Sefirot, Baruch Hashem, que es la unión, el enlace de estas 12 Sefirot, Baruch Hashem, que es el fruto de estas 12 Sefirot. Entonces, ¿por qué? Porque Gemilut Hasidim es un trabajo del corazón, mis queridos talmidim, mis queridos amigos, un trabajo interno que depende de las buenas midot, de las buenas cualidades de la persona, y solamente con ellas se puede adquirir la Torah. Entonces, como dijo el Gaón Rabbi Israel Salanter, las 48 adquisiciones, ¿verdad?, que menciona la Mishnah en Avot son cualidades. Y el tiempo que hay entre Pesach y Shavuot, los 49 días de la cuenta del hombre, constituyen el momento propicio para adquirirlas y llegar con la preparación necesaria a la entrega de Torah, a la entrega de la Torah, a matar Torah, corrigiendo, ¿verdad?, cada día una de estas cualidades. Así también dice la Mishnah en Avot, capítulo 2:2, buena es la Torah junto con un buen comportamiento. Buena es la Torah junto con un buen comportamiento. Un buen comportamiento se refiere a las buenas midot, a las buenas cualidades que llevan a la persona a hacer el bien para con su prójimo. Además, agregó el Sadik Rabbi Israel Salanter, que en contraposición a los 48 portones de santidad, existen 48 portones de impureza, que se refieren a ¿qué? A las malas cualidades. Entonces, esto está insinuado en el mismo número 48, que en las letras hebreas corresponde a Menhet, lo que, alterando el orden de las letras, puede leerse como Moaj. ¿Qué es Moaj? Cerebro, entendimiento, o como Ham, que es caliente. Como dice el versículo en Tehilim 39:4, mi corazón se calentaba dentro de mí, y mientras meditaba
se encendió fuego. La palabra corazón se refiere a la capacidad que tiene el corazón humano de unir la sefirot de Netzach y Hod utilizando el entendimiento, el cerebro, Moaj, y las buenas cualidades. Por otro lado, el entendimiento, que es Moaj, tiene la capacidad de arruinar las cualidades y volverlas negativas, que Hashem no lo permita. Entonces, la unión de Netzach y Hod a través de un trabajo interno, explicamos más arriba que la Torá se mantiene solo en aquellos que se empequeñecen frente a ella. Eso está en el Sutá 8. Y dijimos que de ese empequeñecimiento resulta la unión de Netzach con Hod. Entonces, ahora podemos entender mejor este tema, ¿verdad? Ya que la unión de Netzach con Hod se logra a través de ¿qué? Nada menos y nada más, mis queridos talmidín, que la Sagrada Torá. No hay otro libro en el mundo que pueda ayudarte. No hay otro libro en el mundo, no hay otro, para tener enlace verdaderamente entre tu ser con Hashem, no, nada puede ayudarte sino la Santa Torá, la cual se alcanza a través de las 48 adquisiciones de Kedushá y las buenas cualidades, ¿verdad? Las buenas midot que constituyen la vida interior de la persona. Entonces, esto puede entenderse en el sentido de que la persona debe empequeñecerse, Baruch Hashem, hasta lograr entrar en su interior a fin de adquirir la Torá y así unir la sefirot de Netzach y Hod. Miren, los dos aspectos del orgullo, para bien y para mal, ¿verdad? Los alumnos de Rabí Akiva no se respetaron lo suficiente los unos a los otros en su interior. Es decir, que fueron orgullosos. Este orgullo es un orgullo negativo y se contradice con la obligación de empequeñecerse para unir a Netzach con Hod. Por eso murieron. Entonces, antes explicamos el versículo, ¿verdad? Que dice, ¿hasta cuándo tu gloria estará presa? Usha Beshri. La palabra hebrea, Beshri, puede separarse en Bosh y Bi. Ya dijimos que Bosh tiene el mismo valor numérico que Krab, que es lucha, batalla. Esto alude al intento de acercarse a Hashem para unir así a Netzach con Hod. Baruch Hashem. Pero la palabra Krab puede leerse también como Rekev, que significa pudrición. Tal como dice el versículo en Mishlei, capítulo 14:30, un corazón tranquilo es la vida de la carne, pero la envidia es la podredumbre de los huesos. Entonces, la envidia, mis queridos amigos, es producto del orgullo. Este es el orgullo negativo. Lo contrario de un orgullo positivo que llega a unir a Netzach con Hod. El orgullo de los alumnos de Rabí Akiva separaba a esta sefirot, como ya explicamos. Entonces, cuando no hay unión y en ese lugar hay orgullo y malas cualidades, malas midot, el pueblo de Israel es exiliado. ¿Por qué? Porque Hod se separa de Netzach y se apoderan de él las fuerzas de impureza. O sea, que la persona se separa de la Torá y se apoderan las fuerzas de impureza. Como resultado, la nación, o sea, el pueblo de Israel queda desolada y débil todo el día, como dice Eijá 1:13, lo cual, como ya explicamos, corresponde a la sefirá de Hod. Baruch Hashem. Dice el Sefer Torah, capítulo 7, versículo 3, en español de esta manera: pero yo endureceré el corazón del faraón e incrementaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos como siempre para la elevación del alma del rabino Jaim Pinto
de su familia en Francia y Marruecos y del rabino David Hananía Pinto, Baruch Hashem, que lo alcance el sehut de todo esto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y también para Refuah Shelema de todo Am Israel. Entonces, Hashem envió a Moshe, ¿ante quién? Ante Paró, que era un rasha, pero le avisó de antemano que él iba a endurecer el corazón del Paró y que lo golpearía con muchas plagas, hasta que éste dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es por qué Hashem no lo envió al Paró una sola plaga suficientemente fuerte como para que aceptara de inmediato dejar salir a Israel. ¿Qué necesidad había de tantos avisos y tantas plagas? Entonces, la pregunta ahora es aún mayor. ¿Por qué puede entenderse que en cierta medida esto provocó una profanación del nombre divino, ya que él Paró negaba a Hashem porque después de cada plaga prometía liberar al pueblo y nuevamente se volvía atrás, haciendo necesaria otra plaga más? Entonces, podía pensarse que el Paró seguía haciendo su propia voluntad y restando la importancia a los actos divinos. Entonces, ¿por qué Hashem no le envió una plaga fuerte para que dejara salir al pueblo de una vez por todas? Como sabemos, la tribu de Leví no fue esclavizada. Eso está en Shemot Ramá, capítulo 5, versículo 16. Debido a que se dedicaban a la Sefirá de Netzach, a la Torá en tierra de Goshen. Pero en cambio las otras tribus se debilitaron en el estudio de la Torá y por eso fueron esclavizadas. Y dicen nuestros sabios en Berajot 5a que si la persona tiene sufrimientos, debe analizar sus actos, sus cualidades, sus midot. Si la persona está sufriendo, si la persona está triste, si la persona está desanimada, si la persona tiene angustia, tiene dolor, debe analizar sus midot, sus actos. Si los analiza y no encuentra la razón, debe atribuirlos al pecado de Bitul Torah. ¿Qué es el pecado de Bitul Torah? El descuido al estudio de la Torah. Es decir, que generalmente la causa de los sufrimientos es el pecado de Bitul Torah o no valorar correctamente el yugo de la Torah. Y esta fue también la causa por la cual todas las tribus, menos la de Leví, fueron esclavizadas en Egipto. Porque aquel que estudia Torah es libre. Aquel que estudia Torah no tiene encima de él ningún yugo, porque Hashem, la Torah y Am Israel son uno solo, Baruch Hashem. Entonces, la tribu de Leví que se dedicaba a la Torah no tuvo necesidad de efectuar Heshbon Nefesh, o sea, un examen de conciencia, a pesar de que el resto de las tribus sí tendrían que hacerlo o que tenían que haberlo hecho también, Baruch Hashem. Sin embargo, no lo hicieron debido a la falta de respiro, Kotzer Ruach, ¿verdad? ¿Y qué era falta de respiro? Era el duro trabajo al cual eran sometidos, como dice Shemot capítulo 6, versículo 9. Pero no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y el duro trabajo. Entonces, Hashem les envió para que vieran que el Paró tampoco hacía Heshbon Nefesh, porque no tenía Torah. La persona que no tiene Torah no tiene el mérito de analizar sus propios actos, e incluso si lo hace, no se da cuenta de que la causa de sus sufrimientos es el pecado de Bitul Torah. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que analice sus actos. Esto fue una gran lección para el pueblo de Israel. Entonces, cuando el Paró recibió las plagas, ni siquiera pensó rendirse. Eso está en Shemot Ramá 8.2, porque él consideraba a sí mismo como un Dios. Entonces, además buscaba desesperadamente el kavod, el honor. En cada ocasión deseaba sacarse rápidamente de encima la plaga y volver a mostrarse como un Dios. Por eso no realizó Heshbon Nefesh
ante las plagas. Por el contrario, él le prometía a Moshe que iba a dejar salir al pueblo de Israel y de inmediato al culminar la plaga volvía a retractarse. Baruch Hashem. Esto transmite un mensaje muy fuerte para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque cuando Hashem le manda al hombre un golpe, o sea, una plaga, debe analizar sus actos y volver en Teshuvah. Hoy estamos nosotros viviendo un virus impresionante, ha cobrado tantas vidas. Baruch Hashem, refuerce más para todo Israel, que Hashem libre a nuestro pueblo, Baruch Hashem, al mundo de esta plaga. Entonces, la persona que no analiza, ¿verdad?, sus actos a través de la Torá, entonces no vuelve en Teshuvah. Entonces el hombre, Hashem le manda un golpe, una plaga, y si esta persona no vuelve en arrepentimiento y no lo hace, entonces le llegará otra plaga aún más grande que la primera, hasta que rinda su corazón y se aleje del mal camino. Lo primero que la persona debe buscar es si está dedicando a la Torá su vida de manera correcta. Entonces vemos que el Paró, en su búsqueda de honor, él perdió el control de sus pensamientos y no logró realizar Hesbon Nefesh, ¿verdad?, para dejar salir a Am Israel. Y todo debido a qué? A que vivía en forma errónea, ¿verdad? Tanto es que él iba de muy temprano de madrugada al Nilo a hacer sus necesidades para que la gente no lo viera, ¿verdad?, que él orinaba y que defecaba, porque un Dios no lo hace. Entonces, para que la gente no lo viera haciendo esto, iba de muy temprano solo a hacerlo en el río. Y después volvía otra vez y la gente no lo veía haciendo. ¿Y a qué hora hace este tipo de estas cosas? No lo hace porque es un Dios. Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Todo debido a que vivía en forma errónea. Baruch Hashem. Porque el Paró pensaba que lo principal es el honor y que ese es el único objetivo de la vida, y no deseaba buscar la verdad y la justicia por ninguna parte para saber si en verdad él era un Dios. Por eso es que no fue capaz de hacer Hesbon Nefesh y reconocer que se había equivocado. Y este es un mensaje muy importante para Am Israel. Mis queridos amigos, donde llegue este video, si esta enseñanza llega a algún judío en el mundo, por favor, pueblo de Israel, lo más importante para ustedes, lo principal, tiene que ser la Santa Torá. Sin ella, nosotros no valemos nada. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo en tus manos, pero si no tienes Torá, no tienes nada. Ni siquiera puedes efectuar un simple Hesbon Nefesh. Y esto, una pequeña historia lo puede describir. El rabino Shimon Bar Yochai tenía varios alumnos, y un alumno de ellos salió de donde estaba estudiando con él, y salió y hizo mucho dinero, demasiado dinero. Y este alumno regresó y dio mucho dinero para obras de beneficencia y para la yeshiva donde estaban estudiando. Pero los alumnos que estaban con él vieron que este alumno, este tal Midín, se había ido de haber hecho dinero, y dijeron: nosotros también queremos hacer dinero, también queremos tener dinero. Y Shimon Bar Yochai los llevó muy temprano, dijo: cojan una alforja cada uno y vengan temprano. Y temprano nos llevó a un valle, y él hizo un rezo y convirtió las piedras en oro. Dijo: ahora llenen todas las alforjas de oro, cojan todo lo que quieran. Y la gente se miraron las caras contentos y comenzaron a correr a recibir. Pero él les dijo: pero tengan en cuenta que todo lo que ustedes hoy recojan y tengan en su poder de riqueza, se les va a descontar en el Olam Haba, en el mundo venidero. Y eso es lo que no tiene en cuenta la gente. Eso fue lo que Dios le demostró al pueblo de Israel a través de las múltiples plagas que envió al Paró.
en cada una de las cuales él prometía arrepentirse y nuevamente endurecía su corazón por su búsqueda de honor. Esta es la razón por la cual Hashem no le envió al Paró una única plaga, sino que le envió múltiples pruebas para demostrarle al pueblo de Israel que la búsqueda del honor, del kabod y la falta de Torah llevan a la persona a los grados más bajos. Baruch Hashem. Entonces, ¿cuál es el verdadero honor? El verdadero honor que existe en el mundo es el honor de la Torah. Una vez, Baruch Hashem, vamos a contar una historia del rabino David Pinto, Baruch Hashem. Él se encontraba en Chicago participando de una boda y llegó a la fiesta una persona que tenía mucho dinero y dice que el rabino se quedó observando la escena para ver cómo la gente lo honraba, pero advirtió que ninguna persona lo reconocía y que nadie le rendía honores. Poco después llegó el Rosh Yeshiva, la cabeza del lugar de estudio, o sea, el hombre que dirigía el lugar de estudio, que no tenía ni un centavo en el bolsillo, ¿verdad? Y que ni siquiera tenía una casa, sino que vivía en una yeshiva, en la yeshiva, pero vio que todos los presentes lo trataban con gran honra. En ese momento sintió el rabino cuál es el verdadero honor en este mundo. Baruch Hashem. Solo la Torah puede otorgar el verdadero honor. Porque a pesar de que la persona rica dentro de sí misma se sienta muy honorable, y también si otras personas por fuera lo respetan mucho, en verdad dentro del corazón la desprecian y la honra que le muestran no es más que una farsa. Pero el honor que le llega a la persona debido a su consagración a la Torah es un honor verdadero que llega como resultado de una valoración sincera, y podemos estar seguros de que la gente verdaderamente lo honra. Entonces, antes dijimos que el Paró esclavizó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían debilitado en el estudio de la Torah. Y lo mismo ocurrió en la época de Amalek. Israel se debilitó en la Torah. Refidim viene de la raíz refugio, que significa relajarse. Se relajó en el estudio de la Torah, no estudió Torah. La poca Torah que tenían, que eran las mismas del Pesach, las mismas del Pesach que les había entregado Hashem. Y enseguida salió Amalek a la guerra, tal como dijeron nuestros sabios en Berajot 5b, sobre el versículo Shemot 17:8, y vino Amalek y luchó contra el pueblo de Israel en Refidim. Esto nos enseña que Rafú, ¿verdad? Es decir, que se debilitaron sus manos en el esfuerzo por el estudio de la Torah. Entonces, dijimos que los resultados, ¿verdad? Dijimos que los pueblos del mundo directamente no realizan Heshbon Nefesh. Y a pesar de que les llegan sufrimientos para despertarnos, ellos prefieren quedarse con los sufrimientos y no realizar Heshbon Nefesh, porque se sienten cómodos tal como están. No sienten que le falta algo. Pero la persona que tiene Torah reconoce a su creador y sabe cuál es su misión. Por eso, cada vez que le llegan sufrimientos, enseguida analiza sus actos y corrige su conducta. Entonces, dice el Rab Pinto que una vez él fue a visitar a un amigo enfermo había una enfermedad terrible, y al verlo, dice el rabino, que se impresionó mucho, porque apenas un mes antes lo había visitado y estaba en perfectas condiciones, pero de pronto lo veía sumido en una enfermedad terrible, y eso es algo que Hashbe Shalom, dice el rabino, puede pasarle a cualquier persona. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había entre él y cualquier otro?
Entonces dice que esto lo llevó de inmediato a realizar Heshbon Nefesh y a analizar sus actos. Y si lo pensamos nosotros, Talmidim, amigos que me ven, detenidamente, veremos que solo la persona que honra y valora la Torah es capaz de realizar Heshbon Nefesh en el momento necesario, pero lamentablemente la persona que está vacía de Torah nunca puede saber por qué y para qué le llegan los sufrimientos. E incluso si lo sabe, ignora las razones y actúa como si no lo supiera. En consecuencia, que Hashem no lo permita, los castigos se vuelven mucho más grandes. Y debemos aprender de lo ocurrido con el Paró, que así como Hashem envió a Moshe a causar las plagas y a despertar al Paró, también así Hashem viene a nosotros a través de toda clase de medios para tratar, Baruch Hashem, ¿verdad? Por toda clase de medios para tratar de despertarnos a nosotros, Baruch Hashem. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no ser como el Paró, que no aprendió nada de todo lo que le estaba pasando. Y cuando la persona recibe una llamada de atención de los Shamayim, del cielo, de inmediato debe realizar Heshbon Nefesh y comprometerse a cambiar su conducta. Y solo así, mis queridos talmidim, le irá bien toda la vida. Recuerden, la Torah es la vida del ser humano. No hay otro manual en la vida del hombre que pueda ayudarlo a corregir. Por eso los invito a estudiar Torah. Suscríbanse al canal Pensamiento Judío y estudien con nosotros. Estudien Torah, Baruch Hashem. Y bueno, si no, tomen un libro en su casa, un Sefer Torah, y empiecen a estudiar Torah. Vuélvanse a sus maestros. Vayan a Israel. Vuélvanse. Busquen la manera de que alguien les enseñe, de que les ayude a encontrar el rumbo de la vida a través de la Santa Torah. Les agradezco mucho de haber estado conectados conmigo. Les deseo lo mejor a todos. Que estén muy bien. Abrazos para todos. Shalom a todos.